Bueno, lo tenemos esta siesta y agradecemos su presencia en medio de su ajetreada rutina y agenda también al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a quien le quiero saludar. Muchísimas gracias, ministro. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo estás? Carlos. Muy bien, gracias por permitirme ponerme en contacto con la ciudadanía a través de usted. Bueno, realmente hay tantos temas que queremos charlar contigo. Sabemos de tu apretada agenda, sabemos que hiciste un espacio para nosotros, pero bueno, queremos arrancar con estos dos temas principales que realmente nos preocupan. Y más que una entrevista, me gustaría que sea una charla. Sí, una charla relajada para conocer más detalles y que la gente también se informe. Que es tan importante el tema de la comunicación, algo que no ha ido muy bien con este gobierno, ¿eh? Usted sabe eso. Ministro, ¿qué hicimos mal para estar con la mayor epidemia de dengue de los últimos 10 años? ¿Qué hicimos mal, ministro? Bueno, yo creo que es una combinación de cosas, Carlos, ¿verdad? Por un lado tenemos algunos problemas estructurales muy serios en nuestra sociedad que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de las basuras, de los residuos sólidos, que realmente son dificultosas. Por otro lado, a pesar de que la gente ha logrado entender de manera correcta cómo se transmite la enfermedad, que hay un virus, que hay un vector, realmente no hemos podido lograr que cambien las pautas de conducta. Y por otro lado, hay algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con el hecho de que cada cierto tiempo hay un serotipo de dengue que cambia y que va circulando. Por ejemplo, en la última década las epidemias más grandes se han dado en el 2013, en el 2016, bueno, y ahora esta, ¿verdad? En todas ellas, los serotipos de dengue predominantes han sido distintos. Entonces hay una población susceptible más grande. Y todo lo que te había mencionado antes, la combinación de todo ello realmente hace que nos enfrentemos cíclicamente a epidemias de esta envergadura. Hoy 3 de febrero, ¿cuáles son las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Salud con relación a fallecidos, bajo sospecha y descartados? Sí, bueno, hoy tenemos casi más de 14.500 notificaciones en promedio semanales. Tenemos 2.600 casos confirmados y tenemos a la fecha 4 fallecidos. Esto se actualiza continuamente. Hay un comité de actualización de casos precisamente que investiga aquellos fallecimientos que son sospechosos. De hecho, hemos fortalecido eso para poder tener los datos un poco más rápido incluso. Lamentablemente el viernes, que es cuando vamos a dar otras cifras, porque lo estamos haciendo semanalmente, probablemente vamos a estar dando cuenta de un número aumentado de fallecidos, ¿no? Perdón, dentro de estas 4 personas fallecidas, ¿está la mujer embarazada que apareció? Creo que... No, esa es una de las que está en estudio precisamente en este momento. Hay también una persona mayor que en el día de ayer falleció con indicios muy típicos, digamos, de un dengue grave. Y hay otros casos incluso que están en pleno estudio ahora. Y muchos que han sido descartados también, ¿verdad? Pero en ese contexto, ministro, me preocupa porque estamos notando que el dengue es imparable y estamos entrando en el peor mes según ustedes vaticinan, ministro. Sí, efectivamente, Carlos. Realmente es una epidemia muy importante. Nosotros lo venimos advirtiendo de hace mucho tiempo. Y si bien es cierto que en promedio este serotipo de dengue tiende a tener menos casos graves, tampoco es menos cierto que se propaga con mucha facilidad. Entonces, cuando estamos hablando de números absolutos, estamos hablando de números muy importantes, ¿verdad? Esas notificaciones nos acercan a cifras muy importantes. Probablemente estaremos orillando ya cerca de entre 80.000 y 90.000 personas más o menos afectadas, ¿verdad? Por el dengue. ¿Y qué hay que hacer, ministro? ¿De qué manera parar esta epidemia? Bueno, hay una corresponsabilidad de todos nosotros. En este momento, el enfoque principal en el epicentro de la epidemia, Asunción y Central, debe ser concentrarnos en salvar vidas, ¿verdad? Y eso significa que la población tiene que estar muy atenta a los signos de alarma que hemos enfatizado en varias ocasiones. Lo que tiene que ver con somnolencia, con una respuesta inadecuada cuando abordamos a una persona, los sangrados de mucosas, de nariz, de encía, de vías urinarias y el dolor abdominal intenso con vómitos, ¿verdad? Esas son las cosas que tienen que hacernos ir rápidamente al hospital o tienen que hacernos volver incluso si ya hemos sido chequeados en el pasado, ¿no? A ver, si un paciente que es tratado, que es internado por dengue y fallece, ¿por qué hay que volver a estudiar si realmente esa fue la causa? Porque habitualmente
Lo que uno muere es de las complicaciones, ministro, ¿no? Sí. ¿Por qué hay que hacer ese doble si ya fue internado por un caso de dengue? Bueno, lo que ocurre es que en este escenario, sobre todo cuando está desatada la epidemia, lo que tenemos es un caso febril. Naturalmente, el profesional de blanco, cuando tiene a alguien con una fiebre alta, en este contexto actual, lo primero que piensa es en dengue. Pero la gente se sigue enfermando de las mismas cosas que nos enfermamos cuando no hay dengue, o por lo menos no hay una epidemia de dengue, ¿verdad? Entonces, hay escenarios también en los cuales el cuadro no es tan típico, ¿verdad? Y puede que no se trate del caso o que se trate de una presentación no típica del dengue. Mucho tiene que ver con esa corresponsabilidad, el tema de la gente puerca. Yo siempre lo utilizo porque es esa realmente la palabra que nos identifica el tema de que la gente no limpia, y con esta temporada de lluvias, de calor, se presenta justamente el escenario propicio para que se disparen los números. Efectivamente, Carlos, es tal cual, y yo te diría, incluso en alguna ocasión hemos sido acompañados de colegas tuyos, de camarógrafos y demás. La perspectiva desde el aire es realmente elocuente, es contundente y es lapidaria. Y ahí hay una corresponsabilidad de todos, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Realmente la cantidad de criaderos de mosquitos es realmente importantísima, tanto en capital como en central, ¿verdad? ¿Qué tan efectiva es la vacuna contra el dengue, ministro? Es bastante efectiva, es bastante ¿Y por qué efectiva. no puede formar parte del sistema de salud pública? Sí. Si es efectiva, como usted lo dice. Porque resulta que cuando uno aborda esto desde el punto de vista de la población, tiene que tener muchas cosas en cuenta. Una de ellas es que tenemos que tener la seguridad de que podemos identificar sin lugar a dudas las personas que han tenido dengue o que no han tenido. ¿Por qué? Porque en el caso de aplicar la vacuna a personas que no han tenido dengue en el pasado, hay un riesgo de desarrollar una versión muy grave de la enfermedad. También hay un rango de edad que hay que respetar, que es entre 9 y 45 años de edad. Entonces, si Carlos Troche va con su médico y su médico tratante, que lo conoce bien, puede certificar que Carlos tuvo dengue, entonces individualmente se puede tomar esa decisión. Desde mi lado, que tengo que ver a toda la población, hay un riesgo importante, incluso, digamos, del valor que tienen las vacunas si uno aplica y puede aplicárselo a una persona que no tenemos la certeza que hay. El sistema de salud también hay que analizarlo, porque tenemos que tener una noción de cuántas personas tuvieron efectivamente y laboratorialmente probado casos de dengue. ¿Pero hay posibilidades de meter en el sistema público? Es una posibilidad que tiene que ir estudiándose. Por el momento nosotros trabajamos muy de cerca. Ministro, estamos con gente muriendo por dengue. Efectivamente, y por eso tenemos que enfocarnos en las otras estrategias que están claramente delineadas. Te doy un dato nomás. Sí. No existe ningún solo país que tenga la vacuna del dengue en su programa de inmunización. Pero a nivel estadual, Brasil lo tiene. Lo probó en Paraná y lo retiró. ¿Colombia? Todos estos países hicieron pruebas, pero en base a lo que se dio en Pero la Filipinas. OMS recomienda La OMS de una marca específica. Claro, pero en los términos que acabo de explicarte. O sea, hay que cada país debe hacer, en primer lugar, un análisis de su sistema de salud. Si tiene cero positividad, digamos, qué nivel tienen sus análisis laboratoriales. Él tiene que hacer un análisis costo económico. E incluso nosotros no nos basamos solamente en nuestra visión del tema, sino que hemos pedido asesoramiento específico a la Organización Panamericana de la Salud, que es una representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es posible que el año que viene tengamos dentro del sistema público? Yo podría estar diciéndote exactamente lo contrario en un año. Y de hecho, la dinámica de la salud pública en general es muy cambiante, ¿verdad? Rápidamente, mitos sobre el dengue. Sí. Cortita, así un pimponeo. ¿Cómo no? El dengue grave, si se adquiere, si existe antecedentes de haber tenido la enfermedad en el pasado, así se adquiere, si uno ya tuvo. Una persona puede tener dengue grave en la primera vez que se enferma, pero sí es cierto que podría ser un factor, digamos, predisponente el haber tenido dengue antes. Es una enfermedad viral. Correcto. Pero no tiene un tratamiento antiviral. Lo que significa que el paracetamol es solamente para calmar dolores y la fiebre, ¿no? Para nada más sirve. Solamente para calmar los síntomas, y de hecho queremos enfatizar más la hidratación como un tratamiento. Ese digamos, es el pilar del tratamiento, el pilar la del hidratación. Tratamiento. Correcto. Agua. Agua, mucha agua, e incluso en los hospitales cuando le damos suero a la gente, lo que estamos haciendo es hidratarlos. ¿En niños también? En niños también. El tema del mamón, de
de otras hojas, ¿esto pasa por una cuestión anecdótica simplemente? Correcto, totalmente, sin vueltas. No hay ninguna evidencia científica seria de eso. El arranque de las clases, ahora el 20 y piquito, con este tema de dengue, Salud Pública, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo con el Ministerio de Educación? Estamos articulando ya desde hace varias semanas a través del CENEPA y el viceministro Robert Cano hemos articulado unos planes donde de hecho conforme estamos hablando esto está ocurriendo, se están haciendo eliminación de criaderos alrededor de las escuelas, se va a hacer una fumigación previa a la entrada de las clases y vamos a estar analizando eso, ¿verdad? Pero lo muy importante es que todos nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de recreación, en nuestros domicilios sobre todo, estemos eliminando estos criaderos, ¿no? ¿Alguna indicación para los papás ahí de chicos que van a arrancar, que quizás por una cuestión de temor también van a decir, no, claro, prefiero que pase esta epidemia y después enviar a mis hijos? El riesgo es más o menos similar, o sea, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros barrios, nuestras casas, también el colegio. Yo creo que no hay una razón, digamos, efectiva, lógica, que haga que no llevarlos al colegio realmente reduzca sus niveles de riesgo. Me parece que lo más importante es que todos sigamos trabajando en esta mitigación. Y un elemento más importante también, aquellas personas que desgraciadamente han caído enfermas, es muy importante evitar la propagación, entonces usar el repelente, usar mosquitero incluso si hace falta, es muy importante. Y el tema también de la educación de tomar agua en las escuelas, es una cuestión que también... Nosotros no somos muy propensos a tomar agua, ¿no? El paraguayo de por sí no quiere, prefiere cualquier tipo de otra bebida gaseosa que agua. Pero agua es el pilar fundamental del tratamiento del dengue. Totalmente, es el pilar fundamental y es muy importante. También quisiera señalarte que en la malla curricular, digamos, del colegio, también tenemos ahí abordado el tema del dengue con los estudiantes, con los alumnos y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar de una epidemia a otra. Atenderme, ministro, decirle que estás conmigo al aire ahora. Sí, que disculpas. Bueno, vamos a hablar del coronavirus. Sí. ¿Ya tenés el resultado de la muestra que enviaste a Estados Unidos? Aún no, pero está en proceso. ¿Tenés algo ya, algún reporte extraoficial, algo que me puedas adelantar? Teniendo que es el primer programa. Claro. ¿Algo tenés? No, me temo que no, Carlos, aún no. Está siendo procesado ahora en el CDC de Atlanta. ¿Cuándo te llega? Porque dijeron 5 días. Sí, Hoy se cumple 5 estimamos días. entre 5 a 7 días, pero hay que recordar que muchos, si no todos los países de la región, están enviando sus materiales al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, 5 a 7 días es una estimación educada que teníamos nosotros en base a eso, solo que ahora la demanda es mayor sobre este laboratorio. En base al paciente que está, no sé si es él o la paciente. Vamos a dejarlo ahí, nomás prefería por una cuestión de discreción. El paciente está monitoreado por el ministerio, ¿cómo está? ¿Está en condiciones? ¿Evolucionó? ¿Qué dicen los médicos que la están tratando? ¿Realmente tiende a ser un caso de o no? Bueno, la persona se encuentra en perfecto estado en este momento, no tiene ningún síntoma ya a esta altura. Así que se encuentra monitoreado y seguramente lo vamos a hacer así hasta que tener los resultados oficiales, ¿verdad? Es difícil especular, pero el caso prototipo, digamos, el caso delineado como el de riesgo, es alguien que tenga síntomas respiratorios y haya estado en China continental, para hacerlo sencillo, ¿verdad? Entonces, esta persona estaba dentro de ese cuadro y por eso está siendo descartado el cuadro. Finalmente, con esto cerramos la entrevista y agradecemos su presencia. Más de 360 muertos ya a nivel mundial. El primer caso de muerte confirmado fuera de China se dio este fin de semana en Filipinas. Estamos hablando también de 17.000 casos bajo sospecha tratados y más de 20 países que registran. ¿Podemos hablar de una pandemia del coronavirus? Bueno, no por el momento. Bueno, se está extendiendo a otros países, ¿verdad? Por el momento no hay circulación comunitaria fuera de China continental. Entonces, en ese sentido, digamos, los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y todos sus miembros están orientados a tratar de contener esto en China para que precisamente no se dé eso, ¿verdad? Habrá que ver si se logra eso. Ahora, es importante a veces no perder la perspectiva, ¿verdad? Acá nuestro problema realmente es el dengue en este momento. Y para darle una idea a la gente también de con qué estamos lidiando, este año en Estados Unidos han habido 15 millones de personas afectadas por influenza común, ¿verdad? Sí. Y hay más de 8.500 muertos. Entonces, o sea, lo que tenemos que ver es siempre cuidar
todas las medidas que tenemos de lucha contra enfermedades respiratorias, no perder la perspectiva de las cosas que hoy están con nosotros, porque si bien te decía hoy que la característica de este dengue que estamos teniendo ahora es que proporcionalmente tiene menos internados y casos graves, el número de afectados es tan grande que ya el número absoluto de las personas con dengue grave y fallecimientos es alto. Y finalmente estamos hablando de vidas humanas, no de números, ¿verdad? Ministro, un placer. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Contacto muy amable el ministro Mazzolini esta mañana, justamente esta siesta, charlando sobre temas específicos y principalmente los que nos preocupan, nos alarma esta epidemia que tiene que ver con el dengue, a cuidarse.